Entonces, bueno, buenas noches. Hoy, como les venía comentando, vamos a ver un poco de teoría, un poco de información y la idea es que en las próximas dos sesiones que nos queden vamos a aplicar y a ver esos detalles o esa aplicación de todos esos contenidos que hemos visto durante estas tres sesiones. ¿Listo? Si alguno tiene una pregunta en el camino, me avisa o me levanta la mano y con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, están viendo mi pantalla, ¿sí? Ok, gracias. Lo primero que vamos a ver hoy es un tema del color. Si bien nosotros conocemos, vemos los colores, la mayoría de las personas, ¿cierto? Vemos los colores, debemos reconocer la importancia que tiene el color como herramienta de comunicación visual. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a proyectar, a comunicarnos de una forma efectiva. El color, digamos que el color es la percepción que nosotros tenemos de cómo refleja la luz sobre los objetos o sobre cierta combinación de elementos, y el reflejo que da es lo que nosotros identificamos o interpretamos como el color. En el diseño lo utilizamos pues para transmitir emociones, identidad, una armonía, diferentes elementos que ya vamos a ir a ver. El color, la luz, tiene ciertas ondas en las cuales digamos que es un espectro mucho más amplio de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos la luz en un rango, digamos que corto para todo lo que podemos ver. Tenemos diferentes ondas, el color se transmite por medio de las ondas, que es la energía electromagnética. Cuando nosotros decimos onda, infrarrojo o rayos X o gamma, sabemos que es algo que nosotros al ojo no vemos. O cuando hablamos del UV, eso nosotros al ojo no lo vemos. Ni las ondas del microondas, ni las ondas de radio, ¿verdad? Todas van a una diferente frecuencia. El espectro que nosotros vemos es, digamos que un poco reducido, y estas ondas, esa densidad de esa onda es lo que nos hace ver a nosotros los colores. Muchas veces, sobre todo la diferencia entre el hombre y la mujer, las mujeres tendemos a tener una mayor sensibilidad a los colores. Muchas veces nosotras además damos más detalle cuando hablamos de un color. Digamos que esto es un poco más desarrollado en nosotras, pero igual hay algunos hombres que también tienen ese desarrollo. En la luz no solo incide o también incide el tipo de luz que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener una luz cálida, una luz día, que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una sección de home center donde venden lámparas, podemos ver esas diferentes luces. Si ustedes van, por ejemplo, a un home center y van a la zona de pinturas, hay unas cajitas donde uno puede mirar cómo se ve ese color en luz día, en luz noche o en luz cálida. ¿Por qué luz noche? Oiga la otra. En un color cálido, en un color más frío y en un color más neutro, en una luz más neutra. ¿Por qué? Porque, y si ustedes van a una tienda, se van a dar cuenta que hay veces nosotros podemos ver la ropa de un color o algún elemento de un color, pero cuando salimos a otra luz, a la luz día, por ejemplo, puede haber una diferencia en ese color. Toda esta luz influye en lo que nosotros estamos viendo, en el color, en cómo recibe el ojo el color y qué sensación le puede causar, sobre todo por ejemplo en el tema de marketing acá.
pero nosotros también vamos a ver cómo está aplicado un poco al diseño y dos diferencias muy claras que tenemos que tener. El color tiene tres propiedades. El primero es el tono. El tono es ese color base en el cual nosotros nos vamos a ese color básico que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, yo puedo decir que mi tono es el rojo, el azul, el verde, el amarillo. Igual ya ahorita les voy a mostrar esto aplicado a un círculo cromático para que nos fijemos cuál es la diferencia entre esos tres. El tono es el que nos va a decir a nosotros o nos podemos mover alrededor del círculo y no va a cambiar la intensidad que tenemos sobre ese color. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos define el color base. No nos va a cambiar, no nos va a modificar ese matiz, también lo podemos decir, que vamos a tener. La saturación, aquí ya tenemos un poco de variación del color. Aquí es cuando nos movemos ese color, ese tono, hacia un gris, donde vamos a tener un color o más intenso o, digamos, lo más apagado, un poco más grisáceo. Aquí digamos que estamos contaminando ya un poco el tono que nosotros tenemos definido. Y finalmente tenemos el brillo. El brillo es la cantidad de luz que nosotros le vamos a poner a ese color. A mayor brillo, el color se acerca más al blanco. Y a menor brillo se va a ir hacia los negros. ¿Listo? Entonces, aplicado un poco acá a este círculo cromático, el tono, podríamos decir que si yo me voy por esta línea, no sé si creo que mejor voy a rayar, voy a hacer con el negro. Si yo me voy, supongamos, voy a seleccionar este amarillo y me voy por toda esta línea, aquí tengo mi tono. Todos estos van a ser mis tonos. Si yo me voy hacia allá, voy a estar, digamos que ya contaminando el color. Aunque aquí no se nota mucho, está todo como muy parejo. Si yo fuera hacia acá, esto tendría que ir más oscuro. Más oscuro. Y hacia adentro iría más blanco. Hacia el blanco nosotros vamos viendo unos colores un poco más pasteles, ¿sí? Que es ¿por qué? Porque tiene más blanco. Entonces, el tono es el color base que va a ser este. Es el tipo de color que nosotros vamos a elegir. La intensidad del color nos la va a dar la saturación. Si yo me voy más para acá, me va a dar una intensidad, un color más claro o más oscuro. Y el brillo es la cantidad de luz que yo voy a tener, donde o puedo aclarar o puedo oscurecer ese color. Nosotros tenemos este círculo cromático que está dividido, si ven tiene una línea negra acá en la mitad, donde a este lado tenemos los tonos fríos y los tonos cálidos. Nosotros identificamos o vemos esto aplicado en diferentes aspectos o en diferentes momentos de nuestra vida. A veces pasa un poco desapercibido, pero siempre está presente el tema del color. En la teoría del color hay varias maneras en las que nosotros podemos combinar esos colores. Para ello, hay varias herramientas que nos pueden ayudar, pero un poco antes de ir a la herramienta, nosotros tenemos que conocer que hay diferentes formas de combinar los colores. Ahí me fui. El primero es la monocromía, que es cuando nosotros hablamos de un mismo color
pero ese color va a tener una variación entre el brillo, con el brillo y la saturación, pero el tono nunca lo vamos a cambiar. Por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí tenemos el verde, entonces son tres verdes diferentes. Si se dan cuenta, el tono no cambia. ¿Por qué? Porque es el mismo, pero sí va a variar el brillo y la saturación. Tenemos acá un verde un poco más oscuro y aquí tenemos un verde un poco más intenso. Luego tenemos los análogos. Cuando yo busco una combinación análoga, son tres colores continuos en el círculo cromático. Entonces, aquí yo voy a coger un color base, en este caso tengo un verde, y voy a tener o voy a agregar los tres colores continuos. No hay un salto, no hay una diferenciación, nada. La combinación de estos colores nos pueden transmitir un poco de tranquilidad, no hay mucho contraste, entonces los colores, al ser digamos que un poco parecidos o están relacionados, no nos va a crear una visión muy fuerte, un cambio muy fuerte del color. A diferencia de los complementarios, miren que va el opuesto que vamos a tener en el círculo cromático. Este se llama así porque es el que está enfrente, directamente enfrente, y solo esta paleta de colores solo va a tener dos colores. Esta 1, esta 3, esta 2. Dependiendo de lo que yo quiera transmitir, voy a ver con qué paleta y de cuántos colores los voy a necesitar. Aquí, digamos que sí puede haber un contraste más fuerte entre los colores, a diferencia en los análogos. ¿Por qué? Porque los colores están, digamos que uno frente al otro. Entonces esto me puede causar un poco más de tensión o de contraste entre los colores que yo voy a utilizar. Luego tenemos la complementaria dividida, que esta son los colores, digamos que inicialmente yo tengo mi complementario y me voy a mover, o las líneas se van a mover un espacio o un color, un tono más hacia la derecha y uno más hacia la izquierda o hacia los lados. Y aquí vamos a tener tres colores. Esto siempre va a tener, o se va a utilizar un color cálido y otro frío, y así digamos que nos puede dar un equilibrio entre los colores. Luego tenemos la triada. En la triada, pues como su nombre lo indica, bueno, aquí tenemos tres colores en nuestra paleta de colores. En la triada también vamos a tener tres colores en nuestra paleta. Aquí se crea con un triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es el que tiene las tres líneas, los tres ángulos iguales. Entonces, acá hay la misma distancia, acá está la misma distancia y de acá está la misma distancia. Estos colores o esta composición, esta combinación de colores, al estar combinada nos puede dar un poco de equilibrio. Digamos que ya usar tres colores es un poco más, puede ser un poco más complicado si yo tengo tres colores que son muy separados, pero siempre vamos a tener colores cálidos, colores fríos, y nosotros vamos a elegir cuál va a ser los principales. Y los cálidos, en este caso por ejemplo, miren que tenemos dos cálidos porque están a este lado y un frío.
Entonces yo voy a decir qué predomina más, los colores cálidos o los colores fríos, o el color frío en este caso. Si la tuviera a la inversa, tendría dos colores fríos y uno cálido. Ya eso depende de la posición y la forma en que yo quiera trabajar y lo que yo quiera transmitir, ya sea con mi marca, con mi pieza, con lo que yo quiero comunicar. Luego tenemos la tetradica, que esta es un rectángulo donde vamos a tener 4. Podemos salir de 2 colores y vamos a tener los complementarios de los lados y los vamos a unir. Aquí yo puedo tener, digamos que voy a tener un equilibrio entre colores cálidos y colores fríos. Voy a tener 4 colores. Ya va en mí cuáles van a ser los colores primarios y cuáles van a ser los colores secundarios. No todos los colores tienen la misma importancia, siempre va a predominar uno de los colores que yo estoy eligiendo para mi imagen, mi marca, mi campaña. Ya esto depende de lo que yo quiera transmitir y lo que más va a pesar en esta combinación. Luego tengo la cuadrada. La cuadrada también tiene 4 colores. En esta es más utilizada, por ejemplo, para videojuegos. ¿Por qué? Porque son 4 colores que pueden ser o pueden dar una mayor tensión, pueden crear un mayor contraste entre los 4 colores. Entonces, al tener tantos colores, es más utilizable en temas como videojuegos. ¿Por qué? Porque yo puedo usar estos 4 colores básicos y de ahí irme hacia los demás. Como bien sabemos, los colores generan emociones, pero entonces antes de eso quiero que miremos esta página. En esta página nosotros podemos crear nuestras paletas de colores. Yo le puedo dar un color base y a raíz de ese él me va a dar los otros colores. Por ejemplo, acá yo tengo los análogos, la triada, complementarios, monocromáticos. Esto es una herramienta que nos sirve a nosotros si de pronto tenemos alguna duda con respecto a algún color. Digamos que yo digo, no, es que mi color base va a ser agua marina, pero entonces quiero saber cómo lo puedo contrastar, con qué colores lo puedo contrastar o cuáles son los análogos. Entonces es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a definir y a aclarar todos esas dudas que podamos tener. Voy a volver a la presentación. Listo. Entonces, una vez ya sabemos cómo funciona el color, cómo combinamos los colores, tenemos que tener claro que en el diseño gráfico, yo necesito identificar para qué voy a diseñar. Si voy a diseñar para impresión o voy a diseñar para digital. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos o manejamos 2 sistemas de colores. Uno es el RGB. ¿Qué quiere decir RGB? Que está compuesto o está creado por estos 3 colores: red, green y blue, o rojo, verde y azul, pero esto está en los colores, están enmarcados en inglés. La combinación de esos 3 colores me va a llevar a mí al blanco. ¿Por qué? Porque es la unión de esos 3 colores. Por ejemplo, las pantallas. Cuando se unen estos 3 colores, lo que a mí me muestra en la pantalla está en blanco. Es por eso son llamados color luz o síntesis aditiva, porque al unirse se juntan los colores y me va a dar a mí un blanco, una luz. ¿Listo? Esto nosotros lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con piezas digitales. Lo utilizamos para
diseño web para piezas que se van a ver en dispositivos móviles, en pantallas, en tablets. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos el sistema CMYK. Este sistema está compuesto por 4 colores: cian, magenta, amarillo o yellow y el negro, que está representado con la K, CMYK. ¿Por qué? Porque al unir yo estos 3 colores, digamos que esto sale en capas, cada uno de esos colores. Si yo pongo el cian, el magenta y el amarillo encima, me va a quedar el color negro. Entonces, por eso son llamados síntesis sustractiva o de pigmento. ¿Por qué? Porque cuando yo imprimo, cuando yo necesito imprimir, ustedes han visto los cartuchos, perdón, las impresiones, ellas vienen estos 4 colores. Entonces, así es que yo obtengo o voy a obtener los colores para impresión. Pero es que yo estoy haciendo mi diseño en RGB y luego lo paso a CMYK. O si por alguna razón ustedes crean ese diseño en RGB y luego lo necesitan imprimir, el color les va a variar. Y ahí es cuando empezamos, no, pero es que ese color no era, no, pero es que ese color no me sirve. Claro, porque si yo diseño o tengo todo lo básico en RGB y luego me voy a CMYK, el color me va a variar. Me va a opacar los colores, va a haber una leve variación. Esto lo vamos a ver con un ejercicio en la próxima sesión. Entonces ahí es cuando yo empiezo a tener, digamos que un trastabilleo, empiezo a tener problemas con la impresión, y esto me acarrearía a mí, si por un problema de estos, yo como diseñador tengo que pagar esas impresiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo como diseñador tengo que saber en qué sistema voy a diseñar, si en RGB o si en CMYK, si va para impresión o si va para digital solamente. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora vamos a hablar un poquito de la psicología del color. El color nos transmite a nosotros o nos da como cierta sensación cuando nosotros los vemos. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una imagen. Esta imagen me gusta usarla porque digamos que agrupa muchas marcas que tienen un mismo color. Pueden ser de diferentes ¿qué? De diferentes áreas, de diferentes rubros, pero que pueden tener algo que está en común. Si nosotros hablamos del amarillo, muchas veces hablamos de que es un color optimista, de que es un color cálido, de que es un color que nos brinda a nosotros una vibración mucho más fuerte. Es cálido, ¿cierto? Entonces, esto nos cobija a nosotros o nos da como un poco de optimismo en que las cosas van a estar bien. Tenemos el naranja es un poco más amigable. Estos dos son muy utilizados para lo que tiene que ver con temas, por ejemplo, de comida rápida podría ser, para temas que tienen que ver con comida de paquete. ¿Para qué? Porque también son muy llamativos para los niños. Entonces, estos colores van a hacer que el niño quiera o le llame la atención mucho más el paquete a que si yo uso de pronto un verde. ¿Por qué? Porque el verde también lo relacionan un poco con el tema ahí me fui, con el tema de las verduras. Entonces ya eso como que le empieza a los niños a crear cierta condición mental de que el verde de pronto no le va a saber tan rico como si tengo un paquete amarillo, un paquete naranja, que le va a llamar mucho más la atención. El rojo es un color emocionante, es un color vibrante, está relacionado con la pasión, con el amor. Entonces, mis marcas pueden tener un poco
de eso en sus valores o en lo que quieren transmitir. Luego tenemos acá el morado, que es un color más creativo, que es un color sabio. A veces también lo relacionan un poco con temas fúnebres, en algunos casos. Tengo el azul, que el azul me da confianza, me da poder, eh, es más hacia la seguridad. Si nos damos cuenta, hay muchas marcas de seguros que están con el azul. Por ejemplo, Dell, que es de computadores, también está con el azul. Hewlett Packard, miren que también. Entonces nos brindan como una seguridad a lo que nosotros queremos. Tenemos el verde, que el verde es pacífico, es saludable, tiene que ver con temas del medio ambiente, de cuidado del medio ambiente. Entonces, si nuestra marca, por ejemplo, Planet Animal, está relacionados con esto, podemos utilizar un verde. Y tenemos el neutro, el gris, que ya es o el blanco, el negro, perdón, que ya es un color neutro, es sobrio. Acá, por ejemplo, tenemos Apple, tenemos Nike, tenemos Puma, que son marcas, inclusive Adidas. Ahora Bancolombia, yo tengo mi discrepancia un poco con Bancolombia, que le hayan puesto el negro, pero digamos que haciendo alusión a esto lo quieren poner un poco más neutro y más elegante. ¿Por qué? Porque el negro lo relacionamos muchas veces con la elegancia. Entonces, por eso diría yo que lo llevaron hacia el negro. Cuando ustedes vayan a crear una paleta de colores, busquen un color primario, un principal, que transmita la emoción o lo principal que ustedes quieren transmitir. Y ya de ahí para allá van a ir buscando los otros colores que generen otras emociones que están asociadas con lo que ustedes quieren. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito donde tenemos el rojo, que la emoción que me da a mí es energía, pasión, peligro. Y muchas veces está relacionada con comidas rápidas, con promociones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las promociones me llaman a mí la atención por el color, ¿cierto? Por ejemplo, una marca que puede estar relacionada acá, ¿cuál creen que puede ser? Que tenga rojo. Coca-Cola, exactamente. Coca-Cola es una marca que transmite pasión, ¿cierto? Entonces, puede estar o tiene esa connotación por el rojo. Luego tenemos el azul. El azul da confianza, da calma. Normalmente, miren que lo que yo les decía ahorita, está con banca, con tecnología. Aquí un ejemplo que ustedes asocien ahorita con el color azul según las emociones que están asociadas. La salud también. Del, bueno, del ya la acabé de decir. Digamos que podemos decir otras. Por ejemplo, Sura. Sura es una empresa de salud, entonces pues está entre el azul. Allianz también. Facebook, ok, sí, Facebook también. Nivea, ok, muy bien. Ford, Ford también, confianza, eso está muy relacionada con el verde, con el azul. Ahora voy con el verde está relacionado con naturaleza, con salud. Podemos tener marcas relacionadas o el uso común es ecológico o de bienestar. ¿Qué marcas se les viene a ustedes? Farmacias, bueno, estoy pensando una farmacia, bueno, Cruz Verde, por ejemplo, una farmacia que es verde claramente, aparte del nombre. Otra marca verde que podemos tener es Jumbo.
Falabella, Sprite, exacto. Todas esas marcas, Sprite está relacionada con la frescura, que podría estar relacionado también con el verde. Spotify, ajá, el Spotify también. Amarillo, que es alegría, atención, lo que les decía ahorita, está muy relacionado con temas infantiles, con temas también de advertencia, eh, con colores llamativos, por ejemplo los chitos son amarillos. Nikon es amarilla, es almacenes éxito. Digamos que le venden, podríamos decir que el éxito le vende a uno la alegría de ir a comprar a sus tiendas, ¿no? Entonces ahí podría estar esa alegría de irles a dejar nuestro dinero. Estoy esperando que ahí están escribiendo en el chat. Bueno, mientras escriben, vamos a hablar del negro. El negro, como les decía, es un color de elegancia, de poder. McDonald's también es amarillo. Amarillo y rojo, ¿no? Aunque predomina un poco más el amarillo. Y el negro, que está relacionado un poco con la moda, con el lujo, con la elegancia. Hablábamos, por ejemplo, Bancolombia, Apple, Adidas, Nike, digamos que estas marcas que ahora venden algo, digamos que un poco más luxury, ¿no? Entonces ahí está el lujo que nos quieren vender. Netflix, bueno, Netflix entre el rojo y el negro, está ahí entre esas paletas. Muy bien. Tienen muy buena recordación de marca ustedes. Ahora vamos a ir a las tipografías. Muchas veces nosotros vemos que o decimos que no, es que quiero que tenga una fuente un poquito más, con más diseño, más atractiva. Bueno, tenemos que pensar o tenemos que ver para qué está diseñada cada una de esas fuentes, esos tipos de tipografías. La tipografía es la disciplina que estudia el diseño de todos los caracteres, lo que tiene que ver con letras, con números y con signos. Y es en su uso adecuado y en composición de los textos visuales. Nosotros podemos tener diferentes tipografías en un diseño o seleccionar un par de tipografías para mi diseño, pero yo tengo que saber por qué y para qué las voy a usar. Las tipografías incluyen aspectos estéticos, tanto estéticos como funcionales. Y esto lo podemos aplicar a todos los medios visuales. Por ejemplo, en los libros, en las impresiones, yo no voy a tener una tipografía que sea como si estuviera escrita a mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto yo no lo puedo leer en 100 hojas, sino mis ojos no van a resistir. Por ejemplo, un cómic, la letra que es tipo cómic se usa así porque son textos cortos, pero yo no puedo tener una revista impresa o diseñada toda con ese tipo de letra. ¿Por qué? Porque no es la más adecuada para yo leer. Para la señalética yo también tengo que tener una tipografía muy clara, porque en una emergencia yo no puedo salir a tratar de identificar qué dice ahí, sino que tiene que estar muy clara. Y toda esta tipografía tiene una estructura. Vamos a ver este video que es cortico para que ustedes entiendan cuál es la anatomía de la tipografía. Esto es más como un tema para que ustedes entiendan de dónde viene, cómo se puede hacer. ¿Listo? Me confirman porfa si escuchan el audio. La anatomía de la tipografía. Al igual que el cuerpo humano,
¿Ahí escuchan? Listo. Voy a ponerlo un poquito más rapidito porque el señor habla como un poquito lento. Humano, la tipografía posee una estructura a la que se le identifican todas sus partes a través del estudio de su anatomía. Ay, ¿qué pasó? Okay. La anatomía de la tipografía. Al igual que el cuerpo humano, la tipografía posee una estructura a la que se le identifican. Ay, Dios, no pude. Ok, ahora sí. La anatomía de la tipografía. Al igual que el cuerpo humano, la tipografía posee una estructura a la que se le identifican todas sus partes a través del estudio de su anatomía. Cada letra está formada por diferentes partes, que hacen que su estructura sea sólida, con balance y de proporción perfecta. Cada parte es fundamental para que también podamos identificarla y leerla fácilmente. Para iniciar el estudio de la anatomía de la tipografía, debemos saber que el diseño y trazado de una letra se realiza con el uso de líneas guías, que permiten definir su punto de apoyo y altura con el objetivo de ordenar y unificar para crear un conjunto. La línea base es también conocida como línea principal, y esta sirve para definir el punto de apoyo de todas las letras de un alfabeto. La línea de la altura de las minúsculas se conoce como línea de altura de las X, y esta delimita la altura de los caracteres en caja minúscula. Se toma la letra X como referencia por considerarse un carácter proporcional y estable si lo encajamos en un recuadro. Además tenemos la línea de las mayúsculas, la línea de las ascendentes y la línea de las descendentes. Las dos últimas definen el límite hasta el que se extienden las partes de la tipografía que exceden las tres líneas principales: base, altura X y mayúsculas. Si colocamos dentro de estas líneas la palabra tipografía, veremos que sus caracteres utilizan todas las líneas, por lo que se convierte en una palabra muy común de utilizar cuando queremos aprender sobre la anatomía de la tipografía. Cada letra tiene partes importantes para su anatomía, y el trazo principal, o asta, es la parte fundamental de la estructura, ya que de esta se sostienen y derivan el resto de partes. No todas las letras poseen asta. En la palabra tipografía podemos conocer muchas partes importantes y características de la anatomía. La letra T posee un asta como estructura principal, además de brazos que se sostienen en el asta y el remate o serifa. La letra I posee un titular que también se considera su ascendente, porque debe estar alineado con la línea de las ascendentes para mantener su posición y proporción perfecta. La letra P posee una curvatura que se conoce como bucle, y en la parte inferior, al bajar de la línea base, se convierte en su descendente. La parte interna de la letra O es la contraforma. La letra G posee oreja, cuello o ligadura y bucle u ojal. La letra R se caracteriza por su hombro. La letra A tiene un espacio sin cierre que se conoce como abertura. La letra F se caracteriza por un trazo horizontal en la altura de las X, que se llama barra o cruz. En español utilizamos la tilde para acentuar las palabras, y esta puede ser añadida o colocarse como reemplazo en algunas letras. La letra A también posee una terminación conocida como cola. Esta es una parte de la anatomía de la tipografía, y debemos saber que todas las letras del alfabeto, sin excepción, poseen una estructura compuesta por partes que definen su construcción y clasificación. Algunas letras tienen más partes que otras, y sus características son esenciales para que su diseño y forma sea reconocible y fácil de leer. Conocer la anatomía de la tipografía no solo es necesario para el diseño tipográfico, sino también para la correcta selección y aplicación de la tipografía en cualquier proyecto de comunicación visual. Listo. ¿Sabían todo eso que compone cada una de las letras? Que cada letra está compuesta por diferentes partecitas. Muchas veces, digamos que lo damos por hecho que esa es la letra y viene así, ¿no? Pero cuando ya empezamos a explorar, a ver un poco más el tema de las tipografías, pues nos vamos enterando, nos vamos recordando un poco, porque esto es cuando nos enseñaron a escribir, nos decían que el palito de la A, el palito de la T, ¿cierto? De pronto no con un nombre tan técnico, pero siempre nos lo enseñan así. La tipografía tiene una clasificación. Esta clasificación, digamos que está en tres grupos grandes. Una que es con serifas,
Las serifas son estas terminaciones que tienen algunas tipografías, o esos trazos ornamentales que están al finalizar, pueden ser diferentes, que están al finalizar cada una de las letras. Esas serifas dan una ilusión o una óptica de elegancia, son más tradicionales, ¿sí? Estas, sobre todo este tipo, son muy utilizadas para textos largos, como pueden ser libros, como son las revistas. Cuando yo tengo un texto un poco más denso, estas tipografías son las que yo voy a usar. ¿Por qué? Porque son las más adecuadas para mi ojo, para que el ojo descanse, para darle forma. Entonces, estas son las tipografías que son adecuadas para eso, las que tienen serifas. Luego tenemos las que son sin serifa o las palo seco, que fíjense que acá no tienen ninguna terminación, son lisas o son planas, pues por así decirlo. Y estas, digamos que también son fáciles de leer. Estas son más modernas, son más limpias, ahora son mucho más utilizadas. Ahí hay un ejemplo como la helvética, como la Montserrat, que son unas tipografías que ahora son muy utilizadas y son muy comunes. Luego tenemos otras tipografías, que es la manuscrita. Estas tipografías son o dan la impresión de que está hecha a mano. Estas son más expresivas, son un poco más informales. Yo tengo que saber cuándo las voy a usar. Yo no puedo tener un texto muy largo con estas dos tipografías, sino que son muy puntuales para algo muy puntual. Y las decorativas o las display, que son este tipo de fuentes que tienen elementos más llamativos o unas formas un poco más irregulares, estas las podemos utilizar para títulos o para diseños especiales. Esto nos ayuda a nosotros a enriquecer nuestro diseño, a saber o a centrar qué tipografía es la que yo voy a utilizar para mi proyecto. Los principios de uso de las tipografías son básicos, son máximo 2 familias tipográficas por diseño. Ya si tengo dos o puedo usar una, pero que tenga una variación, yo puedo tener una tipografía que es bold, que tenga una línea más gruesa o más delgada, pero que sea la misma familia. O puedo tener dos en el caso de que yo quiera tener una mayor diferenciación. Tengo que cuidar la legibilidad y el tamaño, el contraste, de este ya hablamos, esto creo que ya está lo suficientemente claro, y alinear con el tono del mensaje. Si yo estoy hablando de temas de salud, pues lo ideal no va a ser que yo tenga una tipografía decorativa, ¿cierto? Sino que tenga una palo seco, que tenga una con serifas. Ahora quiero que veamos esta imagen. Si nos damos cuenta, los tamaños de los textos nos van diciendo, nos van dando esa ruta de por dónde estamos leyendo nosotros. Primero vamos a leer esto, ¿cierto? Después voy a leer esto. Después voy a leer esto de acá y finalmente voy a leer esto de acá arriba, ¿cierto? Yo mi ojo, ¿cómo identifica esa ruta? Por los tamaños, más que por la posición, porque fíjense que normalmente yo leo de arriba hacia abajo y de aquí hacia allá, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, aquí yo no estoy utilizando ese principio, yo acá lo que estoy viendo es por temas de tamaño. Primero, pues voy a leer esto, de segundas voy a leer esto, de terceras voy a leer esto y de cuartos voy a leer esto.
Pero ¿qué me está marcando acá el ritmo? Me lo está marcando el tamaño, la disposición de los textos, el espacio que hay, es lo que me está marcando yo cómo voy a leer esto. ¿Mm? Aquí les dejé dos páginas donde se encuentran infinidad de tipografías que nosotros podemos instalar o podemos tener en nuestros computadores para nuestros diseños. Eh, bueno, ya para terminar, quiero que veamos un poco la evolución de algunos logos. Tengo tres puntualmente. Uno es este de McDonald's, ¿cierto? McDonald's, digamos que es una marca que todos conocemos. Este logo lo diseñó Jim Schindler, bueno, no estoy muy segura de la pronunciación, y fue diseñado en 1962. Eh, si bien claramente no empezó como lo conocemos, ¿cierto? Miren que antes de que se acercara un poco más a lo que conocemos, que es esto, tenemos estas tres versiones. Pero en 1962 fue cuando ya decidieron darle una marca más corporativa, una identidad corporativa a McDonald's, y se define este primer logo. El logotipo es amarillo con rojo. Los arcos daban relación o dan relación a las entradas de los McDonald's. También está relacionado con la M, tanto del nombre como el eslogan, que es "Me encanta". Si bien el color es amarillo, esto es porque el color está asociado a la felicidad. Y pues, como mencionábamos, llama mucho más la atención. También decían que porque es un color más visible de noche. Entonces, esto también tenía su connotación, el amarillo. Y algunos estudios algunos estudios psicológicos dicen que la combinación de estos dos colores aumentan o provocan el apetito en las personas. Entonces, todo esto tiene que ver con la psicología de los colores. Si se dan cuenta, el logo ha tenido, digamos que una evolución. Aquí ya le quitaron esta línea y pusieron el McDonald's dentro de la M. Aquí cambió un poco el color. Volvieron a este porque este claramente llama más la atención. Aquí mantuvieron, digamos que el mismo diseño, cambiaron los colores, volviendo al rojo y al amarillo tradicional. En el 93 le quitaron ya el McDonald's, digamos que esto las marcas lo logran a través de los años con el posicionamiento, que ya solo van a manejar su isotipo, donde ya con la sola M yo ya sé que esto es McDonald's. Acá tenía una sombra, aquí fíjense que ya la quitaron. Aquí hicieron una pequeña modificación a la M. Los cambios ya no son muy notorios, digamos. La M sí está acá más angosto, la base de estos tres, inclusive de todo, creería yo, se ve más angosta. Y en el 2018 volvieron a este color básico, clásico de McDonald's, donde solo está la M en amarillo sobre un fondo rojo. Entonces, si se dan cuenta, las marcas también evolucionan. Ahora las marcas son un poco más limpias, ya no tienen que tener tanta información, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es que las marcas, además de que evolucionan con el tiempo, también evolucionan con lo que ofrecen o con la identidad que van manteniendo. Vamos a ver, este es cortico. Este es de la evolución del logo de Nike. Este es un video de TikTok.
Pero creo que es chévere como lo cuenta él y bueno, la evolución que hay. ¿Sabes que el logo de Nike fue creado por un estudiante a la que le pagaron únicamente $35? Y esta palomita en realidad representa un ala. La marca nace en los años 80 con el nombre de Blue Ribbon Sport, pero al no tener el éxito esperado deciden darle una nueva imagen. En 1971 cambian su nombre a Nike, inspirándose en Nike, la diosa griega de la victoria. En este periodo, el CEO Phil Knight trabajaba dando clases de finanzas en la Universidad de Portland, así que va con una estudiante de diseño gráfico llamada Caroline Davidson. Le pide que le ayude a crear un nuevo logo que sea único y fácil de distinguir, pero que al mismo tiempo transmita movimiento y velocidad. Caroline estuvo trabajando en varios bocetos, tomando como inspiración una de las alas de la diosa Nike, creando el famoso swoosh, este símbolo que todos conocemos hoy en día. Al principio, a la marca no le convenció, pero decidieron elegirlo por su simplicidad, dinamismo y porque le surgió un logo. En ese tiempo, Caroline recibió únicamente $35 por su trabajo, y tiempo después, Nike se convirtió en una de las marcas deportivas más famosas del mundo, y el swoosh se consolidó como su símbolo central. Tiempo después, Nike compensó a Caroline dándole algunas acciones de la empresa y un anillo de oro. Y aunque Caroline no continuó trabajando con Nike, el swoosh sigue siendo uno de los logos más exitosos del mundo. Y después de 50 años de su creación, aún es considerado un símbolo de innovación, velocidad y éxito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? El logo de Nike, digamos que ya nosotros no necesitamos que esté acompañado de la palabra, ¿cierto? Si vemos el chulito, ya identificamos que eso es Nike, o sea, ahí no hay cabida a un error o cabida a que no, de pronto tengo la duda de qué es eso, ya todos conocemos a Nike. Entonces, es una evolución que ha tenido y ya con la experiencia, con los años, solo se mantiene el isotipo, el chulito, ¿listo? Bueno, tengo otro, pero creo que ya no alcanzamos, que es el de Spotify. Así en resumen, empezó con esto donde el dueño de Spotify decía que quería que eso estuviera relacionado, que se relacionara con la web 2.0. Y estas rayitas asociaban con el movimiento, con la velocidad, con las ondas. Y bueno, fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, que ya es algo un poco más serio, más simple, ¿cierto? Donde ya no necesitamos incluso muchas veces ver el Spotify, sino que ya solo con el círculo y las 3 líneas sabemos que es Spotify. Bueno, y para finalizar, por favor llenen la asistencia. Voy a copiarles acá el link. O pueden leer el código, si no se los voy a poner en el chat. Se me perdió el chat. Aquí está. Creo que ahí lo pueden llenar. Mientras los llenan, les voy a dejar una pequeña tarea para la próxima sesión. ¿Cuál va a ser esa tarea? Van a pensar en qué colores. Primero van a pensar en lo que ustedes hacen. Son diseñadores, son creativos, o de pronto yo estoy tomando este curso, pero no abre, ok, ya se los vuelvo a compartir. O de pronto yo tengo un emprendimiento de algo que estoy pensando en hacer y identifico o ya sé cuál es el nombre y cuál es el color. O van a pensar en una marca personal y van a identificar cuál sería ese color que los identifica a ustedes y que transmite lo que ustedes quisieran transmitir como profesionales. ¿Listo? Esa va a ser la tarea. Van a buscar qué color sería. Puede ser un emprendimiento de ustedes o digamos que su identidad como profesionales o, o como emprendimiento. ¿Listo? ¿Me confirman porfa si ese link sí les abrió?
Ok, listo. Ya solo nos quedan 2 sesiones. Ya las otras 2 van a ser un poco más prácticas. Entonces, nada, muchas gracias por su participación. Nos vemos en 8 días y que tengan una feliz semana.